Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Odontología para Todos. Y bueno, pues estamos el día de hoy muy preocupados porque tenemos un tema relacionado con un factor de riesgo que se ha incrementado en la consulta en los últimos años. Este factor de riesgo se llama osteonecrosis de la mandíbula y de la maxila y se debe por el uso de medicamentos. Ese es el tema del día de hoy y bueno, quiero que ustedes nos acompañen, vamos a tratarlo de explicar de la manera más sencilla posible y este es el tema que nos trae el día de hoy, es osteonecrosis en mandíbula y maxila por uso de medicamentos. Los medicamentos que están aquí, que se mencionan, obviamente son los que causan esta osteonecrosis, que les vamos a explicar poco a poquito, no se asusten. Vamos a ver cómo le hacemos para poder explicar de una forma sencilla. Primero vamos a partir del hecho de qué es, qué es una osteonecrosis o necrosis del hueso. La necrosis del hueso es cuando queda expuesto una parte del hueso y no está cubierta por mucosa o por tejido blando, está prácticamente a la intemperie y dura más de 8 semanas, es decir, prácticamente 2 meses, y entonces se ve alterada la cicatrización, por lo cual podemos decir que prácticamente esa parte de hueso pues va muriendo lentamente. Entonces a esto se le llama osteonecrosis, es decir, prácticamente es un hueso que se está muriendo. ¿Por qué? Porque no está cicatrizando y está expuesto, está a la intemperie, está expuesto a las bacterias, al medio ambiente, ¿verdad? Y obviamente esto llega a suceder con mucha frecuencia últimamente por el uso de ciertos medicamentos, sobre todo en uno de los huesos que compone el macizo facial que atendemos los odontólogos, que es la mandíbula. La osteonecrosis o la necrosis de los huesos se presenta en personas que toman medicamentos, que les voy a mencionar más adelante, incluso les voy a hacer una pequeña lista de medicamentos, con un 74% de presencia en la mandíbula y en la maxila un 4.5%. A veces se ha llegado a decir que se presenta hasta 24 veces más en la mandíbula que en la maxila, y esto se debe prácticamente a que los maxilares, tanto el maxilar superior, que nosotros le llamamos maxila, como en la mandíbula, pues están implantados, digamos, a través de un ligamento periodontal toda la dentición, es decir, los dientes de leche primero en los niños, y cuando hay el recambio y tenemos la madurez para cambiar por la dentición permanente, pues los 28 dientes que se consideran los normales, 32 si tenemos los molares cordales o muelas del juicio o terceros molares, y entonces hay un cambio, hay un movimiento de este hueso que no se da en cualquier otro hueso del cuerpo. El hueso que corresponde a maxila y mandíbula a nivel de lo que son los alvéolos son donde va sentado los dientes, las muelas, la raíz de los dientes. Hay mucho movimiento, mucha posición de hueso, o sea, se está construyendo y destruyendo hueso constantemente, incluso cuando no nos cepillamos bien la boca, incluso cuando no tenemos buenos hábitos de higiene. ¿Por qué? Porque pues la verdad es de que esto estimula prácticamente algo que se llama el equilibrio de la remodelación ósea. Osteogénesis se refiere a la formación del hueso. ¿Cómo es que se forma el hueso? Bueno, pues el hueso se forma a través de unas células que obviamente todo lo que sea relacionado con osteo se refiere a los huesos. A través del hueso, a través del osteoblasto que forma el hueso, que se encarga de la osteosíntesis, es decir, de la formación, pero también hay su contraparte, que hay una célula que se encarga, digamos, como de remodelar, de destruir un poquito. Entonces tenemos la parte que construye y la parte que, digamos, que destruye un poco para que haya un equilibrio y se vaya remodelando. Es decir, nosotros le llamamos aposición ósea y reabsorción ósea. A través de todos estos mecanismos de aposición y reabsorción es que se da la remodelación de todos los huesos, y el lugar donde ocurre más remodelación de todos los huesos es precisamente en la mandíbula. La mandíbula es el último hueso del cuerpo que crece, es también obviamente en la maxila, porque a través de los alvéolos, a través de estas raíces que van insertadas en el maxilar superior, pues también existe mucha remodelación y aposición, reabsorción ósea, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede? Que los huesos prácticamente, digamos, que están constituidos por algunos componentes, como digamos los ladrillos, que la suma de todos estos ladrillos son estos componentes que nosotros le llamamos hidroxiapatita, y la hidroxiapatita está formada principalmente por calcio
el calcio que contiene esta hidroxiapatita, que no nada más existe en los huesos, sino también en los dientes, es el 99% del calcio total del cuerpo. Y también en la hidroxiapatita existe un contenido de un mineral que se llama fosfato. Todos estos le dan las características de dureza, de rigidez, para que nosotros al caminar, al hacer las diferentes actividades, no vayamos a tener una fractura o algún riesgo durante nuestra actividad. El primer medicamento al cual nosotros nos sometemos por riesgo, y antes se llamaba osteonecrosis por bifosfonatos, se ha descubierto que obviamente no son los únicos que producen osteonecrosis, son los bifosfonatos. Los bifosfonatos son un tipo de medicamento que es análogo, digamos, muy parecido al pirofosfato, que es un tipo de fosfato que se une a la hidroxiapatita, que ya dijimos que era un componente del hueso, que era como un ladrillo, que era como una parte, y la suma de todos estos ladrillos pues le da la forma, la textura, la dureza al hueso. Entonces, este bifosfonato se les da a ciertos pacientes que tienen problemas en el equilibrio de lo que es la síntesis de hueso y lo que es la reabsorción de hueso. ¿Por qué? Porque tienen prácticamente osteoporosis, en un inicio osteopenia. Existe un estudio que se llama densitometría, que es, digamos, como una especie de radiografía donde la emisión del rayo es más ligero y tiene como función ver la cantidad y tipo de minerales, de este tipo de minerales como nosotros ya mencionamos, de fosfato o calcio, que componen el hueso. Y entonces se mide en unidades, y la unidad, por ejemplo, si dice que tiene menos de 1% a menos de 2.5%, entonces se dice que el paciente está bajo, por lo tanto tiene una osteopenia. Cuando tiene más de menos 2.5% unidades, entonces de ahí hacia abajo se dice que el paciente tiene osteoporosis. Sobre todo en personas que ya han sufrido una fractura previa, entonces se piensa siempre en la administración de este tipo de medicamentos que se llama bifosfonatos. Entonces, los bifosfonatos se les da a personas que obviamente tienen este tipo de problemas en los huesos, porque el equilibrio donde se forma hueso y donde prácticamente se reabsorbe el hueso está alterado, y son pacientes que tienen osteoitis deformante, que se le llama también enfermedad de Paget. En osteoitis imperfecta nosotros ya tuvimos aquí un programa. Si ustedes no lo vieron, lo pueden ver en nuestro canal de Clínica de Ortodoncia Avanzada a través de YouTube, y este es prácticamente niños que son de cristal, porque prácticamente sus huesos se fracturan al hacer las diferentes actividades. Se da en personas con osteopenia, en personas que tienen cáncer en los huesos, en algún tipo de personas también que tienen están en el periodo de la menopausia, y por lo tanto hay una alteración hormonal, pues generalmente lo sufren o lo padecen muchas mujeres ya después de determinada edad. Es por eso que las personas que también padecen más osteonecrosis de la mandíbula son principalmente mujeres. Casi que el doble de casos de osteonecrosis o necrosis del hueso de la mandíbula se da más en mujeres que en hombres, en una proporción de 2 a 1. También está muy en relación con la síntesis del colágeno, porque está muy relacionado con el hueso, el colágeno, en personas que no tienen una buena síntesis del colágeno, en la fijación de la vitamina, del calcio a través de la vitamina D, de asolearnos, de tomar ciertos, digamos, baños de sol durante periodos breves de tiempo, 10, 15 minutos diarios. Por lo tanto, pues obviamente va muy relacionado a varios factores. Bueno, en la anterior fotografía, obviamente, pues se mencionó una tablita de forma breve donde decía prácticamente los médicos que podían prescribir los medicamentos. No todo es bifosfonatos, existen otro tipo de medicamentos, les vamos a llamar anticuerpos mononucleales y también antiangiogénicos, que se les dan a personas que sufren cáncer, y dependiendo de la vía de administración, si es una vía oral o una vía intravenosa o endovenosa, va a ser la proporción de riesgo que va a tener. Es decir, una persona que lo toma por vía oral, el riesgo va a ser a veces hasta de un 1%
y así lo toma por vía endovenosa o intravenosa. Quiere decir que endovenosa se incrementa hasta un 10% el riesgo de que cuando vayan al dentista, si ustedes están tomando este medicamento y dependiendo del tiempo que ustedes lo hayan tomado, porque es acumulativo, aunque pues a veces los médicos, cuando nosotros como odontólogos platicamos con ellos, me ha tocado que les entablemos una comunicación y me dicen, es que el medicamento en unas horas va a dejar de estar en el cuerpo, se va a eliminar a través de la orina. Sí, es cierto, se elimina a través de la orina y ya no va a existir en el cuerpo, pero se fija el medicamento y la fijación de este medicamento en el hueso puede durar incluso hasta 10 años. Los periodos de tiempo en que se administran a veces son entre 3, 4, hasta 5 años de estos medicamentos. Entonces, prácticamente al momento de que nosotros atendemos este tipo de pacientes en nuestro consultorio, tenemos el riesgo, y obviamente el paciente más, pues él es el que lo padece, de que al momento de hacer sobre todo procedimientos como extracciones dentales o la colocación de implantes, pues entonces no vaya a haber la oportunidad de que cicatrice, quede expuesto el hueso y se produzca una osteonecrosis, ya sea en maxila o en mandíbula sobre todo. Bien, pues ya estamos aquí de vuelta en el programa Odontología para Todos con un tema que es pues una llamada de atención para los odontólogos, para los médicos y para todos ustedes que son pacientes nuestros en determinado momento, de que si están tomando medicamentos que son bifosfonatos, antirresortivos, antiangiogénicos o bueno, cualquier tipo que vaya a alterar lo que es el equilibrio de la formación del hueso, pues nos avisen durante este interrogatorio que nosotros hacemos, o incluso si están a punto de someterse a un tratamiento de este tipo, ya sea porque tienen algún cáncer, se les ha diagnosticado osteopenia, osteoporosis o algún tipo de alteración por posmenopausia, hormonal posmenopausia, entonces pues prácticamente sean advertidos que antes de someterse a esta medicación deben de atenderse con su dentista para que prevengan alguna posibilidad de daño. Y miren, dentro de los medicamentos que mencioné, pues están prácticamente los anticuerpos mononucleares, que los anticuerpos mononucleares prácticamente son un tipo de medicamento que se unen a lo que son los osteoclastos, a una parte, a un bracito, digámoslo así, se pegan, se adhieren, y este fue descubierto prácticamente en 1984. Aquí ustedes están viendo la persona que los propuso, que los descubrió, incluso al momento de que lo propuso, ganó el Premio Nobel de Medicina en este año 1984, aunque su administración a través de lo que es la FDA, que es pues la institución que emite el permiso para poderlo utilizar en humanos con propósitos terapéuticos, pues no dio su autorización hasta el año 2010, y a partir de ahí también se han incrementado un poco el riesgo de osteonecrosis en los maxilares, aproximadamente un 10%. Los bifosfonatos, antes de que se hiciera una división en dos tipos, que son los nitrogenados y los no nitrogenados, no existía este riesgo, no se encontraba un alto riesgo de padecer esta osteonecrosis. De forma natural, la osteonecrosis la podemos encontrar o la podemos ver si nosotros consultamos a través de Google en mineros que trabajaban obviamente muy en contacto directo con los fosfatos. Por lo tanto, estos de manera natural, sin tomar medicamento, pues veían alterado este equilibrio, por lo cual presentaba más de un siglo los casos de personas que tenían osteonecrosis. No precisamente en la mandíbula, sino a nivel general. Existe otro tipo de osteonecrosis, y este tipo de osteonecrosis que estamos viendo últimamente en nuestros pacientes se ha incrementado en las cadenas de bifosfonatos que están nitrogenados, y estas cadenas de bifosfonatos pues han incrementado de un 1% hasta incluso un 10% dependiendo del tipo de bifosfonato que nosotros estemos tomando. En esta lista de medicamentos podemos ver que precisamente los bifosfonatos están divididos en los que son nitrogenados, o también se les llama aminofosfonatos, y el primero que surgió
prácticamente fue como en el año 2010, ahí está arriba. El ácido zoledrónico, ¿verdad? Tiene un riesgo prácticamente del 1% de que se presente una osteonecrosis. Se incrementa obviamente cuando es por vía de administración endovenosa hasta un 10%, al igual que lo que son los antiangiogénicos. Son medicamentos que cortan la alimentación a través de los vasos sanguíneos, es decir, todos los nutrimentos que trae la sangre para las células cancerígenas. Las células cancerígenas prácticamente les encanta, se producen, se reproducen a través de su alimentación, y si nosotros le cortamos la administración de esta alimentación, entonces las células cancerígenas mueren. Entonces ese es el propósito de que los médicos administren ese tipo de medicamentos, y obviamente nosotros no estamos en desacuerdo con el empleo de estos medicamentos. Simplemente lo que queremos es que a través de la información nos comuniquemos con ustedes a través como de este medio, que es el medio ideal, para que sepan del riesgo que corren al acudir a una consulta dental que pudiera parecer muy simple, tan solo con el hecho de hacer una extracción o la colocación de un implante. Y esta es una serie de recomendaciones que debemos de hacer tanto al público en general como a los médicos que atienden a nuestro público. Me refiero a este tipo de médicos que están prescribiendo los antirresortivos, y son, pues antes de que hagan su primera administración, ya sea vía oral o vía parenteral o endovenosa, que hagan un examen dental previo con radiografías completas, que el paciente se le sugiere que tenga una muy buena higiene oral antes, durante, y que acudan a visitas periódicas cada 6 meses, que se realicen sin miedo cualquier tipo de trabajos convencionales como limpiezas dentales, endodoncias, restauraciones como amalgamas, resinas, coronas, puentes, puesto que no tiene nada que ver con lo que corresponde al hueso. Estamos trabajando, digamos, de una forma un poco externa, sin entrometernos básicamente en lo que es el hueso de los maxilares. Ya cuando nosotros estamos eso es a manera como digamos preventiva, antes de que ocurra. Pero vamos a ver ahora la serie de recomendaciones para pacientes cuando ya se les está administrando. Entonces, bajo el permiso obviamente de su médico, vamos a ver si le podemos retirar al menos unos días antes, porque el dolor de muela a veces no espera, y cuando llega a nuestra consulta, pues al paciente lo tenemos que atender por una infección dental, un dolor muy intenso, y pues a veces no lo podemos controlar por mucho tiempo con medicamentos como antibióticos. Entonces, sobre todo poder ver si lo podemos suspender previo a la consulta, sobre todo cuando es por casos por osteopenia, por osteoporosis, por osteogénesis imperfecta o enfermedad de Piaget, ni no tanto por una enfermedad de cáncer, que bueno, prácticamente nosotros comprendemos que a veces pues no podemos suspender un medicamento cuando están proliferando células cancerígenas. Existen otra serie de recomendaciones como mantener una muy buena higiene. Ya les comentamos el hecho de ir a consulta periódicamente cada 6 meses, realizarse sus limpiezas, si pueden hacer colutorios o lavados, enjuagues con algún tipo de enjuague bucal que contenga clorhexidina al 12% 3 veces al día, o al menos una solución que contenga yodo en una solución de suero fisiológica para que esté diluida, pues va a ayudar en gran parte. Obviamente la alimentación, el tomar, como ya mencionamos, pues pequeños baños de sol para que se fije lo que es el calcio, la vitamina D, colágeno, y prácticamente pues bueno, hacer una serie de estudios para poder nosotros realizar un procedimiento seguro. Normalmente nosotros recomendamos que este tipo de procedimientos sean atendidos por un especialista en cirugía maxilofacial, que dentro del campo de la odontología es el especialista más preparado para que ustedes no corran un riesgo de padecer esta necrosis ósea. Y bueno, pues aquí vamos a ver que ya cuando se presenta en nuestro consultorio un paciente, se le hizo un tratamiento de extracción, que bueno, afortunadamente yo nunca he visto visualmente, no conozco una osteonecrosis, afortunadamente, y no quiero hacerlo, no me gustaría conocerlo, pues todos los tratamientos se les debe de dar previamente analgésico
y antibiótico. Casi siempre lo hacemos de manera profiláctica o preventiva en todos los pacientes que son de elección. El primer medicamento de elección como antibiótico es la penicilina potásica. Cada 6 horas son 500 miligramos. Si no se prefiere hacer así, pues entonces se va a la opción número 2 con la doxicilina, o la opción 3 o la opción 4 con la eritromicina. Aquí ven las dosis. Obviamente, bueno, pues no está por demás que el paciente se enjuague, no le va a hacer daño y sí puede prevenir un riesgo, como ya les comentamos, enjuagues con uso de clorhexidina al 12% o yodo reducido en suero. Aquí consultar si vamos a retirar el uso del antirresortivo o del medicamento. Se debe ya, y dependiendo del tipo o del avance de la osteonecrosis, porque hay veces en que esto lo hacemos y no se presenta la osteonecrosis, pero ya cuando se presenta, según el estadio, vamos pasando a los siguientes pasos, o sea, vamos siguiendo este procedimiento, este protocolo, donde a veces hay que remover todo lo que es el tejido muerto, el tejido de la encía, o sea, todo lo que nosotros llamamos debridar la herida, porque está, pues digamos, putrefacto, está en descomposición. Y bueno, pues existen algunas formas de promover la cicatrización mediante la oxigenación, que obviamente lo que vamos a incrementar es la oxigenación del tejido. A veces no va a llegar a cerrarla, pero disminuye el daño a través de cámaras hiperbáricas, que no son estas cámaras hiperbáricas que nosotros utilizamos de forma para incrementar nuestra belleza, nuestra piel, sino tiene que tener un grado de atmósferas mayor, a 2 atmósferas. Y bueno, pues existen otro tipo de procedimientos, como por ejemplo en pacientes que no tienen cáncer, pues se le puede poner un plasma rico en plaquetas del mismo paciente, donde se va a estimular obviamente a la cicatrización y a la oxigenación. Esto está prohibido en personas que tienen cáncer, puesto que acordémonos que lo que son sus células cancerígenas tienen alterado a través de la sangre, tienen alteradas las células sanguíneas, por lo tanto no podemos colocarle plasma. Pero en pacientes que tienen osteoporosis o osteopenia y que no tienen cáncer y están tomando estos medicamentos, pues sí se puede administrar. Obviamente existen otras técnicas más modernas, como es pues a través de microscopios dentales, donde se implementa la magnificación del tejido y nos permite usar suturas mucho más delgaditas, unos injertos o microinjertos para poder sustituir y cubrir el hueso. Bueno, pues este es un tema muy interesante, un poco complejo. Sin embargo, bueno, espero que haya quedado un poco claro del riesgo que corremos cuando nosotros estamos tomando este medicamento. Para mí solamente me queda invitarlos a que sigan viendo nuestro programa aquí en TVUG. Hasta la próxima.